Ya vimos lo que es la carga, lo que es el campo eléctrico de esa carga, y ahora vamos a ver lo que son, esto es la carga lógicamente es la letra Q, esto es campo eléctrico, las líneas que van hacia afuera en este caso porque la polaridad es positiva. Ahora, hay otra cuestión, que en la medida que nos acerquemos a una carga, esta carga es como que por dentro hay algo para que se haga positivo o hay algo para que se haga negativo. Ese algo se llama potencial. Potencial sería como la tensión que tiene la carga. Cuando nosotros tenemos una carga, cualquiera, una carga, esta adentro, aparte de estas líneas de campo eléctrico, tienen otras capas alrededor que son de tensión. Y esas capas son redondas, como si yo colocara esto de esta forma. Pero no es una sola capa, son varias capas, como si fuesen una cebolla. La cebolla tiene varias capas. Yo voy sacando, la voy pelando la cebolla y de alguna forma cada capa tiene me genera otra capa dentro, y así son como que yo tengo una capa, otra capa, otra capa, otra capa, otra capa. Cada una de estas, hagan de cuenta que estoy sacando una capa de la cebolla, que es redonda, no es como una moneda. Esta es la carga. Estas líneas que están acá, redondas, alrededor de la carga, son de tensión. La tensión se representa con la letra V corta, de volt. Entonces, si yo de alguna forma tengo una carga positiva, las líneas de tensión van a ser redondas alrededor de la carga. Supongamos que esta carga, para que esté acá, esta carga que esté acá, en el centro sea de 10 volt. Las capas que están acá, en la medida que yo me voy alejando de esa cebolla, significa que acá tengo 10, acá tengo 9, acá tengo 8, acá tengo 7, acá tengo 6, acá tengo 5, así hasta que en algún momento tendré 0 volt. O sea que no tengo valor. Quiere decir que es como que yo tuviese mi carga dentro de 10 volt y le voy sacando las capas, y en la medida que yo voy sacando las capas, voy sumando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta que llego a la carga que tiene 10 volt. Entonces, esto es como para que sepan que cada carga, aparte de tener un valor de carga, que acuérdense, yo puedo decir, mi carga es igual a 2 coulomb. Mi carga puede ser igual a 2 por, si es una carga chiquita, 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Siempre están dadas en coulomb. Pero aparte, con las cargas, yo voy a tener una fuerza si se me arrima otra. Y aparte, cada carga, yo voy a tener un campo eléctrico. El campo eléctrico, acuérdense que tiene esta formita así. En este caso, como los rayos de un sol. Pero las líneas de tensión son como esferas que están dentro de esa carga. Cada esfera
puede ser que tenga un valor de tensión. Pero ¿qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, en esta esfera, supónganse que acá en el centro yo tengo 10 volt, pero en esta capa de acá tengo 5, porque me alejé del centro y tengo 5. Si yo fuese una hormiga caminando por esta capa, mientras que esté caminando por esta capa, voy a tener 5 volt. Si yo estoy caminando por esta capa, voy a tener 5 volt. Pero si yo quiero saltar a la capa siguiente, supónganse que la siguiente es de 6, ahí voy a tener un salto de tensión. Y este salto se llama diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Entonces, ¿qué significa? Que si esto es el positivo, cuanto más me acerque voy a tener más potencial. En algún momento llegaré a los 10 volts. Si me voy alejando, voy a tener menos potencial. Pero si voy caminando por una de esas capas, mantengo el mismo potencial. Si yo camino por este borde y no salgo de este borde, por todo alrededor de este borde, yo voy a tener un valor de potencial que es siempre el mismo, salvo que yo pegue el salto para adelante, para adentro o para afuera, voy a cambiar de potencial. Entonces de ahí viene la idea de potencial eléctrico. La idea de potencial eléctrico sería la siguiente. Si yo tengo una carga positiva y tengo otra carga negativa, aparte de las líneas de campo que ustedes saben que estas serían líneas de campo eléctrico, van en esta forma, líneas de campo eléctrico, van hacia adentro en la negativa, entonces entre las dos hay líneas de campo eléctrico de esta forma. Pero a su vez, tenemos líneas de potencial. Supónganse que esta carga, que es positiva, es de más 10 volt. Y esta carga, que es negativa, es de menos 10 volt. ¿Cómo son las líneas de potencial? Se llaman a esas esferas que están alrededor de la carga. Estas serían las líneas de potencial de esta carga y estas serían las líneas de potencial en la otra carga. Entonces, si alguien me dice dibuja las líneas de potencial, o muchas veces se llaman líneas equipotenciales. ¿Por qué equipotenciales? Porque X viene de la palabra igualdad. Es igual. De igual potencial. ¿Qué es igual potencial? Que si yo camino por la misma capa, voy a tener el mismo potencial. Si yo paso a la siguiente, voy a tener otro potencial. Si esta de menos 10, significa que acá tengo menos 10, menos 9, menos 8, menos 5, menos 3, menos 2, hasta 0 volt. Entonces, en algún momento, entre las dos, voy a tener, si esta es de 10 y esta es de menos 10, voy a tener un punto que va a ser de 0 volt. Todo depende si las dos cargas son del mismo valor o no. Pero ¿qué significa? Que yo acá voy a ir. Esta es 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y acá de 0 voy a ir de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Las capas, recuerden, van a ser como las de una cebolla. Yo voy a ir hacia adentro y voy a tener en esta mayor
potencial y en esta menor potencial. En esta, acá tendré pegadita la de menos 10, le va a seguir la de menos 9, le va a seguir la de menos 8, va a seguir menos 7, así hasta 0. Después va a venir 1, 2, 3, o sea, más 1, más 2, más 3, más 4, hasta más 10. Cuando nosotros tenemos esto, es lo mismo que cuando tenemos una pila. ¿Qué es la pila en definitiva? Tiene un borne positivo y un borne negativo. Entonces, en una pila tenemos una pila de común, tiene 1,5 volt. Significa que por un lado tenemos líneas equipotenciales que salen del positivo y van desde 1,5 hasta 0, y acá son líneas equipotenciales que van hasta el valor negativo. Con esto formamos las diferencias de potenciales. ¿Y para qué se produce la diferencia de potencial? Para que se muevan las cargas. ¿Cómo es eso? Hagamos de cuenta que tenemos una botella con agua. La cierro para que no se salga el agua, le pongo la tapa y esto lo lleno con agua. Esta agua que está adentro sería agua con electrones. Adentro, supónganse que son electrones, todos con carga negativa. Entonces, en definitiva, la carga negativa es como un río. Cuando hablamos de corriente eléctrica, lo que estamos hablando de electrones que se mueven. Entonces, ¿qué cosas son los que se mueven? Los electrones, los que tienen carga negativa, el electrón. Para que un electrón se mueva, yo voy a necesitar en algún lugar poner una carga positiva para que se acerque. Entonces ese movimiento de electrones es parecido a como si yo tuviese un río, una botella con agua. Si esa botella con agua está sobre una mesa acostada, los electrones no se mueven. Si no se mueven, significa que el potencial o la tensión vale 0. ¿Por qué? Porque no se mueve. Cuando yo tengo la pila que está gastada, tiene 0 volt, no me sirve para nada porque no circula la corriente. La botella está apoyada sobre la mesa y no pasa nada. El agua está quieta, los electrones no se mueven. Ahora, si yo inclino la botella, supónganse que esta es la mesa y tengo la botella dibujada de esta manera. El agua cambia y comienza a salir por la botella. O sea que se produce un movimiento de los electrones que yo tengo adentro de la botella. El agua fluye y lo que está fluyendo es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica funciona porque lo que hice fue volcar la botella. Tenía la botella en forma horizontal, la volqué y comienza a salir los electrones o el agua. ¿Por qué sale? Porque acá se produce un cambio de altura. El cambio de altura tiene que ver con la energía potencial. Este cambio de altura significa que como si la mesa fuese en los 0 volt, y si yo levanto la botella, voy a tener, por ejemplo, 10 volt. Al tener 10 volt, lo que hace es que los electrones fluyen. Entonces, cada vez que nosotros querramos saber qué es la tensión,
La tensión es esa altura que nosotros le damos, para decirlo así, no es que sea una altura, sino es una semejanza. Si nosotros volcamos la botella, lo que estamos haciendo es darle una altura, y esa altura es la diferencia de potencial, que se pone dp, es la diferencia de potencial que pasa de 0 a 1, 2, 3, 4, 10 volt, por ejemplo, y lo que hace es que los electrones se muevan. Vamos a explicar algo que es muy simple. ¿Cómo es el circuito de una linterna? Una linterna tiene una lamparita, un cable que va a una llave y una pila. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo toco el botón de la linterna o el de la llave, hago contacto, la pila lo que hace es darme la electricidad para que la lamparita se encienda. Alrededor, entre la lamparita y la pila, que es la que me da la tensión, yo tengo un cable. Algo tengo que tener para que se conecten los dos. Entonces, dentro de ese cable lo que hay son electrones que están viajando, los electrones con sus caritas negativas, que están viajando dentro del cable. Esos electrones se mueven porque hay una pila. Esta pila es lo mismo que si uno pone un velador o una lámpara en la casa o lo que sea. En definitiva, es cuando nosotros tenemos la botella, vuelvo al tema de la botella, en forma horizontal, el agua no se mueve. No hay movimiento de agua, no hay movimiento de electrones. Cuando la botella, con respecto a la mesa, la inclinamos, la botella comienza a desprender el agua. El agua comienza a salir. Quiere decir que los electrones comienzan a caminar. Cuando yo tengo el switch, la llave levantada, es como que tengo esto en posición horizontal. Hay 0 volt, no pasa nada. Cuando yo conecto la llave, la bajo, es como que yo estoy conectando la pila. La pila puede tener, en el caso de una pila, yo voy a tener 0 volt, 1,5 volt, que es lo que tiene una pila chiquita común. Entonces, esa diferencia de potencial es la altura que yo le doy a la botella para que se muevan los electrones y me encienda la lamparita. En definitiva, si yo estoy en una montaña, supónganse que esto sea la montaña, y sobre esa montaña yo estoy teniendo una vertiente, un arroyo que baja. El agua que baja haría como de corriente eléctrica. El agua que fluye es la corriente eléctrica. La altura de donde sale la montaña es la energía potencial, es la tensión que yo necesito para que esa corriente eléctrica fluya. Dos conceptos nuevos: tensión y corriente. Tensión significa lo que yo tengo que volcar dentro de una botella para que se muevan los electrones. Esa tensión me lo está dando una pila, una batería, la batería de un auto, la tensión que yo tengo en el enchufe de una pared de una casa. Esa pila puede tener 1,5 volt. Si estoy en mi casa voy a tener 220 volt. Si estoy en un auto voy a tener 12 volt. La corriente, acá ya les estoy diciendo, la tensión va en volt. Volt se escribe así. La corriente, en definitiva, son los electrones que se mueven, es como el agua que se mueve y se manejan ampere. Ampere
en francés y se escribe ampere. Y cuando uno pone una corriente de 1 ampere, significa que está circulando por un cable un electrón, o sea, electrones, durante el tiempo de 1 segundo. Para no hacerlo tan complicado, el movimiento de electrones es corriente eléctrica. La tensión es la que yo necesito, como los electrones son negativos, es lo que yo necesito colocar positivo para atraer esos electrones. Entonces, ese flujo de electrones es la corriente eléctrica. Esta es la tensión. Yo necesito darle un valor de tensión para poner en movimiento electrones o cargas eléctricas, que en este caso son las electrones, para producir ese flujo. Quiere decir que nosotros hemos conseguido en la electroestática ver carga eléctrica. De carga eléctrica vimos la fuerza que se atraen, los electrones, que es la carga más chica que nosotros podemos tener, el campo eléctrico que produce cada electrón. Acuérdense que al ser negativo son para adentro, el campo eléctrico, y por el otro lado cada carga de estas tiene líneas de campo, líneas de equipotenciales, que son como las de una cebolla, que nosotros, en la medida que nos vamos corriendo de esa capa, si pasamos a la otra, cambiamos de tensión. Quiere decir que si yo tengo un electrón acá y acá tengo una tensión, en la medida que me vaya acercando a esta tensión, voy a pasar de un valor negativo a un valor cada vez más positivo. Dependiendo del problema, dependiendo del circuito, nosotros vamos a tener distintos niveles de tensión. Los niveles de tensión en una carga son envolventes, son como pelotas. Cuando yo salgo de una cáscara y paso a la otra, cambio de tensión, tengo que pegar un salto. En cambio, acuérdense que el campo eléctrico son como rayos. Esto son rayos. Si esto es negativo, va para adentro. Si es positivo, va hacia afuera. Pero la tensión son como pelotas, como globos, como lo que quieran llamarlo, pero esta es la forma de la tensión. Cada capa, cada salto de capa va a tener un valor de tensión distinto.